Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Gracias por acompañarme a esta hora y comenzando este programa pues lo hago conectada vía Zoom con Alina Fernández Revuelta, la hija de Fidel Castro. Alina Fernández, bienvenida a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Es un gran honor tenerte. Estás presentando documental en este Festival de Miami que ya está a punto de comenzar aquí en nuestra ciudad de Miami. Te encuentras un poquito lejos, pero esperemos que te veamos pronto. Bienvenida, gracias una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, gracias a ti, el honor es todo mío. Muy bien, contenta de que el documental pueda salir, de que se estrene en Miami. Para mí eso es una cosa muy grande, ¿ves? Porque nadie es profeta en su tierra. Alina Fernández Revuelta, todo el mundo pues aquí en Miami, en España, en Cuba, sabe quién es, pero tengo una audiencia bastante latinoamericana, Alina, y debo decirles que Alina Fernández Revuelta es la única hija del dictador cubano fallecido, Fidel Castro, autora, analista política de los medios aquí en Miami, en radio, en WQBA, también en televisión, en Canal 41, ya devenido América TV, y tiene ahora esa tarea también de tener esa historia contada en un documental. Hay una historia que vamos a hablar más adelante sobre otra película que no te gustó mucho el enfoque y me vas a decir luego por qué. Pero quiero comenzar antes del documental, Alina, que me hables un poco de estas cercanas negociaciones que se está teniendo y se están sosteniendo pues Washington con La Habana, como le llaman, contactos, negociaciones, en las que pudieran estar presentes familiares tuyos, tus primos, pero tu nombre no se ha mencionado. ¿Por Por qué? supuesto que no. Bueno, porque yo no tengo absolutamente ninguna participación institucional ni por un lado ni por el otro. O sea, yo vivo aquí desde el año 94, aquí en los Estados Unidos, y desgraciadamente no puedo brindar en esta entrevista contigo, Yeleni, ninguna información privilegiada porque no la tengo. Siento el mismo desconcierto y la misma confusión que todos los demás, ¿no? Y ni siquiera me atrevo a especular, porque especular es un poco jugar con la confianza de la gente, sobre todo si no tienes elementos serios para hacerlo. Entonces estoy como todo pendiente de las noticias las 24 horas, te despiertas por la noche y miras el teléfono a ver qué pasó y bueno, no ha pasado nada, ¿no? Pero sí me puedes comentar que esta es una Cuba mucho peor a la que dejó tu padre, Fidel Castro. Eh, bueno, no diría que mucho peor, pero mejor para nada. Yo me pude ir de Cuba en el año 93 cuando estábamos en pleno periodo especial y no puedo juzgar. La situación de Cuba es que no mejora. Esa es la gran tragedia, ¿no? No va para ninguna parte. Uno diría, y a mí lo que me desconcierta siempre es por qué no propiciar un cambio, por qué no hay una sensación de, bueno, darse por vencidos, esto que hemos estado haciendo no ha servido para nada. Yo no entiendo, mientras más tiempo pasa, menos entiendo, Yelena, menos entiendo. ¿Cómo funciona esa cabeza de ese ¿Cómo régimen funciona ahora en las manos de... esa hidra? Porque acuérdate que son varias cabezas, ¿no? ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Pensé igual que muchísima gente que una vez desaparecido el líder, y lo pongo entre comillas, o inventor de todo esto, pues eso se iba detrás de él y no fue así. Y hubo gente que incluso se esperanzó con la llegada de Obama a Cuba. Lo que pasa es que estamos hablando ya un poco los viejos, ¿no? Y se pensó que iba a haber una apertura y cualquier mejoría se agradece, aunque no es el cambio que todos queremos. Pero no ha pasado nada de eso, sino que ha ido a más enroque, a más enquiste de esta gente que está en el poder y es incomprensible porque tiene que haber habido un relevo generacional de todas. Ahora, si me Hablando preguntas, de ese relevo, hablaba de ese relevo, ¿te referías a los actuantes en las supuestas contactos y conversaciones, como es el caso del Cangrejo, o el nieto preferido de Raúl Castro, o el sobrino no. nieto? No, y Eleni, porque en realidad no sé quiénes son los actuantes. Yo no tengo ninguna garantía de que esos nombres que se mencionan son los que estén sentados a la mesa.
pero no pueden ser ellos los que lleven el país, ¿ves? Es imposible pensar que, que un, que dos muchachitos sean los actuantes, como dices tú, en estas circunstancias. Habrá gente que no sabemos quiénes son, o sea, está todo el ejército, está todo el Ministerio del Interior, están las 15.000 policías distintas que tienen ellos y las 15.000 oficinas de vigilancia para controlar a la población. Entonces, eh, no sé, veo también que aparecen caras de la familia que ni conozco, ¿no? ¿No llegaste a Como conocer, por ejemplo, a Oscar Pérez Oliva? No lo llegaste a ver ni de niño. a lo mejor en pañales, imagínate tú. Sí luce sumamente espectacular, Alina. Yo creo, no tengo la edad de él, pero debiste haberlo visto en algún momento. ¿No eran cercanos los hijos de Raúl Castro con los hijos de Fidel Castro? ¿No se reunían ambas familias? Había una prohibición por parte de Fidel Castro de que sus hijos sean de la familia, no sé por qué. Eh, Todo esto pertenece a las altas esferas, creo que de la psiquiatría, ¿no? Y en una de esas razones, vamos a poner así, de por qué esto no acaba de cambiar, por qué es tan monolítico, bueno, pues nada más que se explica por un sistema que al final es un reflejo narcisista, ¿no? De quien lo creó, porque son personas que no se dan por vencidos en nada. O sea, en todo este desarrollo último que hay con el presidente Trump y con Marco Rubio, etcétera, no veo un ápice de voluntad de cambio por la parte de Cuba. No sé qué piensas tú. Yo pienso lo mismo y lo estamos viendo porque cada vez y cada noticia que puedas estar leyendo, la estoy leyendo igual yo, y lo que estamos viendo es que la administración de Trump dice estamos conversando, está más cerca, pero de pronto vemos a Díaz-Canel ahí todo atravesado con sus AKMs y este discurso con Silvio Rodríguez y este discurso del ejército está listo y no nos vamos a dejar invadir por el imperialismo. No me deja como creer que en realidad se esté conversando algo. Exacto, ¿no? Y es el mismo discurso de hace 67 años. A nosotros nos está invadiendo el imperialismo desde que yo tengo uso de razón. Entonces, y bueno, cada vez que salen estos actuantes, gracias por ese concepto, porque es muy bueno, eh, al final Marco Rubio mismo lo desmiente, o sea que no sabemos nada. Te preguntaba al principio de este diálogo que sostuvimos sobre esos contactos y la comunicación como que se resquebró un poquito. Te preguntaba si la familia, es decir, los descendientes del dictador vivo, Raúl Castro, y los hijos de tu padre, Fidel Castro, se reunían, eran cercanos. No se reunían ni eran cercanos porque había una prohibición explícita por parte de Fidel Castro de que se integraran al resto de esa familia. No sé por qué. Es uno de los grandes misterios de su extraña personalidad, por decirlo así. Pero no sé qué Es habrá decir, pasado después, todos adultos. Es decir, que los hermanos no tenían esa convivencia familiar que se dijeran, son hermanos, sí, están juntos en la lucha, se ponían el mismo uniforme verde olivo, pero no eran una familia unida. No, y yo creo que sin mucho temor a equivocarme, yo pudiera afirmar que ninguno de los hijos de Fidel Castro tiene ninguna posición de poder en este momento. Hasta ahora. Retomando el tema del documental llamado Hija de Castro, de la Revolución, Hija de la Revolución, así se llama. El documental está puesto Revolution Daughter, por eso estaba queriendo hacer la traducción en español. Regresando a este tema que se va a presentar en el Festival de Cine, que comienza ahora mismo, este mes de abril, quiero que luego que veamos un fragmento me digas tu opinión al respecto, si estás satisfecha con esa historia. Te invito a que veamos ese fragmento. Vamos a verlo. Define passion. Passion is what keeps you sleepless at night. My passion was Cuba, my country, for many, many years.
you cannot imagine the treasures that we have there. Why did you leave? Alina Fernandez. In Miami, pretty much everybody knows who Alina is. Alina is one of the bravest people that I know. Everybody know in some way or another that she was the daughter of Castro. Esta es la hija de Fidel. Dios no. ¿Qué te parece el clip? A mí me encanta Bonco. Bueno, mira, a ver, si la gente supiera cuán cansón es ser la hija de Fidel Castro, y ahorita soy la bisabuela hija de Fidel Castro y sigo teniendo el San Benito ese, ¿no? Pero bueno, el título del documental desde luego que no lo escogí yo. Lo único que hice en este documental fue sugerir a algunos de los participantes porque pensé que había otra forma de decir las cosas, cosas que no se dicen antes o que la gente no oye de determinadas personas. Bonco es uno de mis personajes preferidos, por supuesto, porque lo es en la vida real, ¿no? Está el maestro Bedia, que es un pintor muy exitoso, Silvia Dorfman, Gloria Estefan, ¿qué más puedo decir? Así que, y mucha gente que desde luego no sabe ni que yo existo, porque les dije que eso iba a parecer algo de Santovenia, y no, hay mucha gente joven que ha tomado el relevo de esta especie de lucha sostenida e infructuosa que es hablar de Cuba y tratar de que se haga justicia con el tema que arrastramos siempre. ¿Qué arrastramos? Tú llevas el apellido no en papeles, pero llevas ese San Benito en el alma, que pesa más que tenerlo escrito en un certificado de nacimiento. Y cada cubano pues también tiene sobre sus hombros esos dos nombres que pesan de diferente manera. Y te pregunto, si te pusieras los zapatos de la hija de Fidel Castro, ¿de qué manera pesa ser la hija de Fidel Castro? Bueno, a ver, gran parte de mi vida en Cuba la desperdicié, yo diría, en tratar de que la gente me viera aparte de esa sombra, ¿no? Pero fue imposible. Así que de cierta manera me resigné, como dicen los americanos, que hay que hacer limonada con los limones. Pues bueno, hasta ahora lo que me he limitado a hacer es lo poco que puedo hacer, que es mantener el tema vivo, ¿ves? Y por muchos años he estado alejada de los medios. Lo hice porque pensé que había llegado mi límite en ese sentido. Pero bueno, mira, a veces uno tiene estos renaceres extraños, ¿no? Y se hizo este documental y aquí estoy contigo por primera vez en muchos años. Esa es la magia también de la creatividad, que uno cree, no, ya todo el mundo lo sabe, pero la creatividad se renueva y la única persona o los únicos que pudieran y tienen todo el derecho de contar lo que se vivió ahí dentro son ustedes los hijos, y en este caso tú como crítica de ese sistema que él creó fallido y que lo reconoces, y has sido una voz muy crítica desde que tuviste uso de razón. Uno de tus libros lo cuenta, tu segundo libro habla de otro dolor, y voy a mencionar esos títulos para quienes no lo han tenido al alcance. Hay uno de ellos con el que tuviste un problema. Al parecer la familia Castro les gusta un poquito como que la chancleta. Tuviste un problema legal con tu tía. Sí, estamos hablando de cubanos, vamos a hablar en cubano. Claro que sí. Con tu tía que paró, me vas ahora a aclarar, paró la publicación de tu primer libro, Alina, Memorias de la hija rebelde de Fidel Castro. Ya no se vende más, no se ha vuelto a publicar, porque la fallecida tía tuya dijo que estabas denigrando su imagen o malutilizando su nombre. Algo de ello, ¿no? No, la Juanita, que en paz descanse, lo que dijo es que yo denigraba la memoria de su padre y de su madre, ¿no? Ajá. Pero sí que tuvo ayuda porque entre los papeles que ellos aportaron al juicio estaban todos los certificados de nacimiento y de defunción de todos sus hermanos y hasta de sus padres. Y curiosamente yo había ubicado la fecha en que tuvo su primer hijo, Lina, a los 15 años, y no, resulta que fue a los 13, ¿no? Por los propios papeles que aportó ella. En realidad yo no escribí nada que no hubiera sido publicado antes. Pero bueno, pasó lo que pasó, se puso la chancleta, yo me puse la mía y el libro quedó prohibido en España.
Pero en hubo España. gente que no se puso la chancleta y obstaculizó bastante la publicación del libro, porque en aquella época aquel gobierno tenía unas manos muy largas, muy largas. Así que En parece aquel momento, Alina, todavía esos tentáculos transitan y cruzan océanos. es cierto, pero ya no se preocupan tanto por detalles futiles, ¿no? Yo creo que ellos han ido, en eso sí evolucionan, ¿eh? En cómo manipular la información, en eso sí van de práctico creando escuelas. En eso no han parado de crecer. Tu segundo libro, y si tienes otro me dices, está Una hoja de lechuga, anorexia, una enfermedad del alma, publicado en el año 2002. El primero sí no se puede adquirir en Amazon, ¿o sí? Yo creo que no, porque eso fue una serie que se hizo por parte de la revista Marie Claire en aquella época con 4 temas de mujeres y fue una edición limitada. Y ves, la anorexia de la cual ya no se habla y que de cierta manera o ha quedado enterrada o ya no es el problema que era antes, estaba en aquella época muy, muy, muy Era un de boom, moda. Realmente era un tema álgido, sí. Y a mí me era tocó un ese, boom. hubo otra persona que escribió sobre prostitutas, mujeres que habían... Alina Fernández Revuelta tiene la habilidad de haber nacido ahí dentro de Cuba bajo ese tutelaje del apellido Castro y te pusiste un buen día un traje que muchos no creían que te ibas a poner. Y era el de la rebelde, como cuentas en ese libro, y era el de la exiliada y también el de la perseguida. ¿Te perseguían dentro de Cuba? A ver, es ¿Tenías, que tenías el uno, beneplácito de te vigilaban? Eras la hija de Fidel Castro, pero te vigilaban. Eras la hija de Fidel Castro, pero no podías hacer todo lo que querías. Eras la hija de Fidel Castro e hiciste algo que no eran lo que ellos esperaban. es probable, por ejemplo, yo tenía prohibido subirme a un avión y viajar en el espacio aéreo, no sé por qué. Pero bueno, amén de eso, uno tiene lo que se llaman turning points en inglés, que no acabo de ver cómo traducirlo al español, pero son momentos específicos Son de inflexión en puntos tu de vida. giro. Son Sí, puntos de giro. y yo tuve varios. A mí me devastó el tema de los actos de repudio, pero me devastó de verdad. Eh, bueno, después los fusilamientos en el 89 y ya son cosas que son de la emoción más que del razonamiento político, porque acuérdate que en aquella época no teníamos ni internet ni ninguna comunicación con nada, o sea, tú llegabas a tus propias conclusiones mágicamente, ¿no? Pero a mí aquello me parecía un horror. Y entonces en aquella época también yo estaba modelando en una casa de moda y se me acercó prensa internacional y yo aproveché y empecé a utilizar esa modestísima plataforma para hacer mis críticas y mis cosas. Y bueno, sí, la gente sabe que en Cuba se pasa mucho miedo. Entonces me fui a conocer, recuerdo, era la época de María Elena Cruz Varela, que para mí ha sido una de las mártires de todo ese proceso. Y así me fui vinculando de lejos para no perjudicar más todavía a aquellos disidentes que había en aquella época, que eran Vladimiro y era Marta Beatriz, etcétera. Siempre tanteando, ¿no? Hasta que por fin me pude escapar, tratando de sacar a mi hija, que al final es el objetivo de todos los padres, ¿no? Darle una vida mejor a sus hijos. Es lo que todo el mundo ha hecho una vez reconoce que aquello es un cáncer y que no quiere que ese cáncer pues enferme el desarrollo de esos seres que traemos al mundo y que no son culpables de ese deseo y de esa intención de dar vida, pero no necesariamente en un lugar donde no se avisora a corto plazo que va a haber vida. Y lo que ha habido es lo Exacto. que vamos a ver y estamos viendo diariamente. Yo aquí, desde este programa en las redes sociales, son estas imágenes de una Cuba que no pensaste ver. Son esas crisis de los apagones que son alumbrones y de personas en penumbras todo el día y donde ya ellos han acomodado su vida
a vivir en penumbras, porque hasta hace poco un concierto se realizó en un teatro de La Habana, en el antiguo Teatro Tacón, a oscuras. Y Sí, sí, es y el es algo absurdo. que... Es el eh, absurdo, es el absurdo, es kafkiano, es una cosa que tú dices, bueno, ¿hasta dónde y cómo? Lo que sí es cierto, porque mucha gente me dice, no, que se rebelen, digo, no, no, con cazuelas viejas abolladas, porque ahí no se venden ni cazuelas, eh, ujú. cucharones sin asa, nadie se puede rebelar, eso es imposible. O sea que la solución no creo que vaya a venir de ahí, ¿no? Pero de dónde viene, cómo va a ser, y Eleni, qué gran misterio. Es todavía un gran misterio, estamos a la puerta del mismo. En algún momento te preguntaron, en alguna que otra entrevista, te preguntaron si ibas a ser testigo de ese cambio. No, pero me sentiría muy privilegiada si lo fuera, la verdad. Tú sabes cuánta gente ha muerto sin tener sin vivir ese milagro y pidiéndolo y rezando todos los días por él. Un cambio necesario, ya no es oportuno, ya es urgente. ¿Cómo crees, Alina Fernández Revuelta, la hija de Fidel Castro, cómo crees que pueda ocurrir? ¿Cómo sería el desenlace de esas supuestas conversaciones o esos contactos? Yo me gusta ponerle los dos nombres porque analistas que he entrevistado aquí me dicen no son negociaciones, son contactos. Y me gusta ponerle los dos calificativos para que ambas personas pues se sientan que les entendí y les comprendí. ¿Cómo crees que pudiera realmente ocurrir un cambio allí? ¿De la manera que Yo, está ocurriendo en mesa o de manera quirúrgica como ocurrió en Venezuela con Maduro y su esposa? las opiniones mías al respecto son muy complicadas. Yo me sigo preguntando quién entregó a Maduro, cómo fue eso. Mira, no me atrevo a especular. Yo no me atrevo a especular. Yo creo que el único que sabe lo que está pasando, como él mismo ha dicho, ¿no? A pesar de todos los artículos publicados en otro sentido, es Marco Rubio. Y el presidente Trump me imagino que se le dirá lo que está pasando también. Así que no tengo la menor idea. Todas las teorías me parecen irracionales. Las teorías siempre terminan siendo parte de la conspiración, no es eso lo que quisiera, pero digamos que el día de mañana hay un cambio y llaman a Alina Fernández Revuelta. ¿Te interesaría participar en una especie de plebiscito donde se te escoja o seas electa para optar por algún tipo de rol dentro del gobierno de Cuba, de la futura Cuba? No creo que nadie me vaya a llamar. Yo no tengo ninguna posición de preponderancia ni política ni intencional. Desde luego, si alguien me llama para algo en lo que yo me pueda sentir útil, hay tanto por hacer que al final es lo único que me da esperanza, porque todos, tú, Marco, tu productor, todos tenemos un oficio, todos tenemos algo que aportar para el futuro de Cuba y todos estamos en disposición de darlo. Es lo que muchos quisieran para poder estar allí. Hablábamos hace muy poco con un analista económico y hablaba de la inversión, pero es que hay muchos aportes que dar para lograr un cambio real allí dentro de Cuba. Alina Fernández Revuelta, ¿algún mensaje que le tengas a esos nuestros hermanos cubanos dentro de la isla? No tengo para nada un espíritu mesiánico, nada más que sepa que pensamos en ellos las 24 horas. Es un gran pensamiento, es algo que no se olvida y es algo que deben de conocerlo. Muchas personas les encanta la censura, les encanta juzgar. Ahí fuera hay tribunales y tribunales llenos de jueces, te entiendo, pero ese mensaje de esperanza para ese pueblo, yo creo que lo necesitaban escuchar. Y es lo que yo quería mostrarles a ellos. De nuevo, si están aquí en Miami, ¿vas a venir a Miami para la presentación del documental? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Qué día vas a estar? ¿En qué sala o en todas las presentaciones vas a estar? Va a ser el día 10 en el Cubex Center y va a ser el 18 en FIU. Y me imagino que estaré en los dos lugares, sí. En Como los dos quieren lugares. acompañarme. Ahí lo saben, el Festival de Cine de Miami, entre las más de 140 películas, me ha dicho aquí Alejandro Ríos, me lo dice cada vez que regresa, de más de 40 países,
una monstruosidad de números y de presentaciones que va a tener nuestra ciudad de Miami en los próximos días. Dentro de ese programa, pues va a presentarse el documental, se llama en inglés Revolution Daughter, hija de la revolución. Y quiero que me digas quién es el director. El director se llama Tadeusz Matula y es un director bastante conocido, tiene premios Peabody, tiene una foto excelente, tiene una realización muy buena y el documental da mucha luz de lo que es la cubanía, ¿no? El gusto ese cubano, los colores, la música. Ha hecho un gran esfuerzo él. ¿Lo viste completo y te gustó? ¿Estás complacida? Sí. No lo que pasó con una película que fue dirigida por Miguel Bardem, la cual tuvo otro título, pero también era sobre la vida de la hija de Fidel Castro. Esa película acabó siendo como una especie de aborto. No sé si va a tener salvación o no. Está en cuidados intensivos en este momento. Quería preguntarte, alguien me dio ese tip, esa nota y me dijo, pregúntale a ver qué tal esa primera Yo sé película. quién fue, pero no lo vamos a echar para adelante, no nos vamos a poner la chancleta. No, sin chancleta con ese personaje que queremos mucho. Alina Fernández Revuelta, mil gracias por la oportunidad de conversar contigo. Gracias por la oportunidad de poder ver esa obra, ese documental que a ti realmente te dio placer que se hiciera de esa manera y que cuenta lo que realmente tú quieres contar. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.